Ataraxia Podcast. Bienvenidos todos a Ataraxia Podcast, su podcast de confianza, capítulo 2. Bueno, primero que todo en favor de que en el video anterior todos los comentarios, que gracias por comentar, nos dijeron que hablara del autocontrol. En este video precisamente vamos a hablar del autocontrol. Solo que agradecerlos, los comentarios todos fueron... Gracias por el apoyo, gracias por vernos y esperamos poder seguir haciendo esto que nos encanta. No, pero sí, muchas gracias pues, a las pocas personas que ven los videos. Pues para que escuchen a dos personas a dar sus opiniones y que los incite un poco al debate. Que nos refuten, es lo más importante. Y que dejen en los comentarios qué opinan, Por favor. qué tema les gusta, qué opinan de lo que decimos, si están a favor, en contra, si saben algún autor, cualquier cosa que quieran decir es bienvenida. Bueno, ahora, El tema de hoy. Entrando en materia, vamos a hablar del autocontrol. Si quiere, Diego, el comentario inicial sobre el autocontrol, primero que todo. El autocontrol. Para muchas personas el autocontrol es parte fundamental y si no lo tienen se sienten horrible y les da depresión. Pero ¿por qué la gente tendrá este accionar, este pensar? ¿Por qué el autocontrol es tan importante? Y yo siento que se ha venido tomando como importancia en los últimos tiempos. Siento que ha habido una tendencia hacia el autocontrol y un cierto desprecio ante seguir los instintos de cierta gente. O sea, no digo que todos, pero cierta parte de la población. Aunque yo no sé. Yo ¿No creo, sabe? yo creo que no. Yo creo que podría ser el contrario. Creo que la gente abandona un poco la parte del autocontrol y se entrega al placer, a prácticas hedonistas. Pero aunque me parece que es un debate bastante interesante, me gustaría que lo tomáramos luego. Yo que pienso del autocontrol, me parece que es una virtud fundamental. ¿Virtud fundamental? Sí. ¿En su vida o para todos? Yo creo, ¿Usted piensa que en la sociedad todos deberían tener autocontrol? yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque si se tiene autocontrol, eso garantiza el bienestar de la sociedad. O sea, es decir, si yo me restringo de hacerle daño a otra persona, ahí se está construyendo sociedad. Ahora, uno no puede hablar del autocontrol sin referirse al estoicismo. El estoicismo. El estoicismo, esta filosofía helenística que se construía bajo las virtudes y que el autocontrol era pues el pilar fundamental de su filosofía. ¿Usted es estoico? Yo trato de serlo. Y ¿Pero antes de conocer el estoicismo o después de conocer el estoicismo usted empezó a practicar prácticas estoicistas? yo ¿O creo, usted siente que antes de conocer ya era estoico, pero no conocía el término? yo creo que empecé a tener un interés por las prácticas estoicas sin saber que eran prácticas estoicas, y pues cuando empecé a consultar sobre el tema, pues ya me di cuenta de la existencia del estoicismo y me pareció bastante interesante. Uno cuando se aproxima al estoicismo hay como una frase que la referencian mucho, y es que esa frase resume la filosofía estoica. La frase, pues así, comentándola vagamente, porque pues no la recuerdo de forma textual, es que no podemos controlar nuestro entorno pues está más allá de nosotros, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos. Es severa frase. Y el estoicismo creo que... Yo he escuchado una así, pero era como que... O sea, hay cosas en el mundo que no podemos cambiar. Entonces, ¿para qué preocuparnos de eso? Ujú. Y más bien es como preocuparse simplemente por lo que uno puede hacer, que es las acciones que uno hace. Sí, Era más uno así. sí. Continúe. ¿Qué está Sí, diciendo? se me olvidó. Pero no, y el estoicismo siempre ha tenido mucha relevancia. Mucha relevancia incluso cuando, pues, las escuelas helenísticas probablemente sean las corrientes filosóficas más referenciadas en la historia. Ya dígase de los platónicos, de los peripatéticos, de seguidores de Aristóteles, de los seguidores de Pitágoras, de los escépticos, de los cínicos, que incluso acá tengo
un libro de uno de los autores estoicos más conocidos de la historia, Marco Aurelio, y probablemente sea el libro más importante del estoicismo, y referencia a los cínicos. Y bueno, había un conjunto de escuelas helenísticas, pero creo que el estoicismo siempre tuvo esa relevancia como filosofía práctica, que también creo que tiene mucha congruencia con filosofías orientales, en el sentido de estar presente, de no preocuparnos por cosas que no podemos Ujú. controlar, que van más allá de nuestro dominio, y eso me parece muy importante. Eh, Haz un comentario para yo no hablar tanto. Un comentario sobre por qué es, pues yo siento que el estoicismo es importante porque puede hacer un contrapeso hacia los pensamientos o el estilo de vida como que solo que es llevado hacia los placeres. Entonces puede ser el contrapeso que equilibra la balanza, entonces la gente puede pensar si ser estoica o dejarse llevar por los placeres o llevar un equilibrio, aunque no sé qué tanto se pueda, No, porque sí, yo creo que sí se puede. puede ser contraria en ciertas maneras. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, no quiero dejarme llevar por los placeres del alcohol, por ejemplo, ¿cierto? Pero, Pero de vez en cuando voy a, no sé, o puede ser si alguien no es muy radical con sus, pues porque, yo creo que depende, porque hasta qué punto uno llega a justificar esa inclinación. Es decir, uno dice, el alcohol está mal, pero pues de vez en cuando está bien tomado. pero ¿por qué está bien tomar a veces? Pues porque uno disfruta, pasa bueno. El alcohol y todo el tipo de todos los tipos de drogas hacen precisamente eso, de que eh, desregulan la carga química del cerebro y lo hacen sentir uno bien. Y está bien, ¿no? De vez en cuando ayudarse en ese tipo de cosas. Creo que lo problemático es ya cuando se vuelve algo repetitivo y ahí se constituye un vicio. Y los vicios es algo que sí los estoicos están en contra, pero no tomar eventualmente, entiéndase 2 veces al año, pues está bien. Pero yo creo que ahí tengo una discordancia. Tengo discordancia, chicos. Bueno, no estoy de acuerdo porque, no sé, siento que si usted no quiere, o sea, si a usted le parece que es algo malo, Pero, o sea, volvemos a lo mismo, es uno cómo justifica esa inclinación. ah, Uno sí, puede decir, sí, obvio, es algo malo, pero ¿por qué es malo? porque es malo. ¿Por qué es malo el alcohol? Porque yo siento que es malo porque lo saca uno de la realidad. O sea, usted no piensa como piensa normalmente. ¿Será que no? No. Porque, por ejemplo, Usted es más impulsivo. pero ¿será que esa no es una parte de la personalidad de uno? ¿O será que el alcohol no nos saca de la zona de confort en la que siempre estamos? O sea, siempre, cuando estamos totalmente sobrios, a veces nos restringimos de muchas cosas. Que tenemos miedo de esto, que tenemos miedo a lo otro. Y el alcohol yo creo que rebaja, disminuye esos miedos que tenemos. Pero miedos o razón. Es que a veces Porque esos miedos son razonados. hay miedos irrazonables. Por ejemplo, tengo miedo de hablarle a esta persona. A veces Así esta mujer. tengo miedo. Pero cuando uno toma, uno ya pierde ese miedo y se atreve a hacerlo, se aventura a hacerlo. Y no sé, eso puede Sí, funcionar. puede ayudar para eso, pero siento que luego puede generar que usted para hablarle a alguien necesite tomar. O, ¿Se entiende? o no, O sea, o que usted cuando se sienta mal recurra al licor, porque esas, ¿se entiende? Como se vuelve como el único medio por el que usted consigue eso. o no, o puede que a uno le dé la suficientemente confianza. Es decir, uno con alcohol se dio cuenta de que puede hablar a una persona. Entonces ya cuando está en sobriedad, hace un análisis sobre cuando estaba tomado, sobre lo que hizo y se dio cuenta de que realmente lo puede hacer y probablemente pierda Pero también progresivamente podría ese llegar a miedo. pensar que necesita el alcohol para hacerlo. Sí, yo también sí. En parte creo que sí. Y eso es lo problemático. Por eso yo creo que todas las drogas, todos los vicios, se vuelven problemáticos precisamente cuando se convierten en vicios. O sea, es decir, no está mal comer hamburguesa. Ujú, Y es muy rica y es bueno ujú, hacerlo de vez en cuando. Pero ya cuando se convierte en un hábito, ujú. es lo problemático. Sí, de Eh, acuerdo. con el tema del autocontrol, yo creo que también podemos revisar la causa del autocontrol. ¿Qué Ujú. nos hace controlarnos? Controlarnos, entendiéndolo en un sentido bueno, no en el sentido de restringirnos, sino
ser mesurado con nuestras De acciones. querer hacer ciertas cosas, pero reconocer que no son buenas para uno mismo Ujú. o para los demás. Sí, entonces volvamos al estoicismo, al inicio del estoicismo. Hablemos de Zenón de Sitio. Ujú. Zenón de Sitio es esa persona que funda el estoicismo y él lo introduce como una filosofía práctica, porque el estoicismo finalmente es una filosofía práctica, tiene ese componente metafísico y el componente ético. Y él lo hace porque en un tiempo, en un periodo de su vida, quedó pobre y él con esfuerzo, con templanza, con coraje, con dedicación, con ecuanimidad y recopiló todos esos conjuntos de valores en función de progresar. Entonces el estoicismo también introduce la disciplina en nuestra vida. Nos hace ser disciplinados para querer progresar. Entonces el autocontrol también está en función de eso, en la disciplina. Eh, Pero ¿cómo? Como controlarse siempre, o sea, ser disciplinado con el autocontrol. yo creo que ¿O cómo es esa relación? la relación se da en O de función. reconocer que hay cosas que tenemos que hacer y están bien. Así no querramos, tenemos que hacerlas. Sí, Así. sí. Yo creo que también hay que hacer un análisis crítico de nuestra realidad y determinar qué es lo bueno para nosotros y qué no. Y no por eso nos tenemos que negar a muchas cosas. O sea, por decir, Por ejemplo. eh, yo quiero estudiar, pero eso no implica que no pueda volver a salir de fiestas, Ah, sí. sino tener un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, claro, Pero también yo siento que el autocontrol va mucho con la razón. O sea, como que usted todo lo que haga sea justificado. sí, ese es un punto que quería tocar, que yo creo que el autocontrol se sostiene en el propósito. Ujú, Y ahora, ¿cómo construimos un propósito de vida? ujú. Víctor Frank, en el libro de El hombre en busca de sentido, el epígrafe de ese libro es un aforismo de Nietzsche que es: quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Es decir, si tenemos una razón para vivir, si tenemos un propósito en la vida, una meta, un objetivo, esa meta nos va a impulsar a tomar acciones para llegar a esa meta. Entonces, ya sea soportar dificultades o ya sea instaurando rutinas en nuestra vida para lograr ese propósito. Ahora, yo creo que ese propósito, y que también lo reconoce Víctor Frank, porque pues a raíz de eso introduce ya la logoterapia, que dice, la gente soporta la vida si tiene un sentido. Ujú. O sea, si tiene un sentido por el cual vivir. Ahora, De hecho, hay el una frase de sentido... Cancerbero. El que no tenga por qué morir no debería vivir. Y es una buena frase. Continúa. Gracias por citar a este referente autor. En un podcast vamos a hablar de Cancerbero. Si quieren, en los comentarios nos ponen... O si en los comentarios se ponen tranquilos que no les vamos a hacer caso y igual vamos a hablar de Cancerbero. ¿Qué estamos? Estamos hablando del propósito, del El sentido de la vida. propósito, el sentido de Y el la vida. sentido de la vida. Yo creo que del sentido de la vida citemos a los autores existencialistas. Por ejemplo, yo soy muy absurdista. Absurdista en el soy el hombre absurdo que define Albert Camus. Usted es algo... Yo soy Albert Camus. ¿Y cómo es? O sea, Pues- a ver, diga su propósito de vida. No, primero definamos, citémoslo a él sobre la definición que Lo da que él da. del sentido de la vida. Y luego usted da la suya. Ujú. El primero reconoce que ahí existe el absurdo. Y el absurdo lo hace en el segundo capítulo del mito de Sísifo, que es donde teoriza el absurdo, y es, el absurdo nace en la confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. O sea, es decir, el mundo es indiferente ante nuestros problemas. O sea, el mundo pues tal vez tenga un sentido, pero nos sobrepasa. Y no nos llegaremos a dar cuenta de eso. Porque pues, el mundo va más allá de nosotros. Uno construye el sentido de la vida. O sea, no hay un sentido inherente. Y creo que en el existencialismo, por ejemplo, Jean-Paul Sartre reconoce eso. El sentido de la vida nos construimos nosotros. No hay un sentido inherente. ¿En función de qué nosotros construimos el sentido? De nuestros valores, de nuestras creencias. Y usted vive por cumplir su sentido de la vida. Uh-huh. Y claro, entonces yo tengo un propósito, que es el sentido de mi vida, y en razón de eso yo trabajo por ese propósito. Y de aquí es donde entra la figura del autocontrol. O sea, usted debe tener autocontrol para poder cumplir su sentido de la vida. Porque estaría siendo incongruente si usted vive de cierta manera que va en contra de lo que usted predica como quisiera vivir.
Ujú. Básicamente es como, ese es el fundamento. Sí. No, y es algo muy referido en toda la historia, pues digamos desde el 300 antes de Cristo hasta la actualidad, porque el estoicismo moderno ha tomado mucha relevancia. Incluso personas relevantes en la historia, sea por ejemplo Descartes o Kant, eh, admiran mucho las prácticas estoicas. Entonces el estoicismo, sí, y es que el estoicismo básicamente se trata de esa filosofía práctica que nos ayuda Como a de vivir tener mejor. principios, yo creo más que todo. Sí, y entonces muchas personas pueden llegar a afirmar de que no, el autocontrol puede ser muy restrictivo, entonces me restringe del placer. Pero es Ujú. que también un concepto importante dentro del estoicismo es la eudaimonía. Bueno, no sé cómo se pronuncia, Es un pero término así. sí, eudaimonía. Y bueno, básicamente trata de que la virtud también puede ser fuente de felicidad. Y Séneca y Epicteto son autores que hablan de eso, de la virtud es fuente de felicidad. Pero es distinta porque es una felicidad que es prolongada. Ujú. O sea, no es una felicidad momentánea como pueden ser los placeres, como, no sé, El hedonismo, ajá. lo que puede ser el hedonismo. Es más como una serenidad de saber que usted está viviendo conforme a sus, como conforme a sus valores, está haciendo lo que usted piensa que es lo correcto. Entonces no hay nada, que es un término muy importante, no hay nada de lo que usted se arrepiente de haber hecho, porque usted ha vivido conforme a lo que, Ujú. a lo que usted, a lo Como, que usted predica. Entonces usted está contento con lo que ha hecho y tiene serenidad de que usted ha hecho las cosas lo bien que podía y no se arrepiente de nada. Yo creo que eso es fundamental, el arrepentimiento en el estoicismo. O sea, se fundamenta en que usted no se arrepienta de cosas que haga. Por eso tiene que ser disciplinado, para no luego no arrepentirse. ¿Qué opina? no, pues es que es cierto. O sea, si uno vive conforme a sus principios, ¿por qué se arrepentiría? Ujú. Incluso creo que el arrepentimiento se da es cuando uno no hace lo que quiere por, por, por estar bajo el dominio de placeres momentáneos. Exactamente. Y eso es lo difícil del estoicismo. Entonces es Mm. difícil ser estoico por lo mismo de que usted tiene que ser muy recto y muy disciplinado. O sea, recto no en de cierta forma de no salir de fiestas, pues si en su forma de pensar y en su propósito está salir de fiestas, pues salga de fiestas. Pero más recto, sino en no ir en contra de sus pensamientos y de su forma de proyecto de vida que usted ideó en su cabeza de ya siendo racional, usted qué piensa de que cómo es la manera correcta de usted vivir su vida. Como qué tipo de persona le gustaría ser, por ejemplo. Entonces uno dice, no, me gustaría ser una persona que sabe mucho de libros. Pero entonces usted cada día tiene esa presión de saber de si no está leyendo, no está cumpliendo con lo que usted predica de lo que le gustaría hacer. Entonces luego usted se puede arrepentir. Y ahí está la cosa. Pero también quiero que esos principios que uno tenga sean justificados, es decir, Ujú. nos tenemos que tomar el tiempo para hacer un análisis crítico Tiene que de nuestros deconstruirse. Hay que hacer un comportamientos. deconstruir, hay que deconstruirse. Sí, y para eso quiero citar una sentencia de Marco Aurelio en el libro de Meditaciones, en el libro octavo, que dice, en cada una de tus acciones pregúntate, ¿qué significa para mí? No me arrepentiré de ella. Tan solo un momento más y estaré muerto y todo habrá terminado. ¿Qué más persigo si mi orar actual es el de un ser inteligente, propicio a la comunidad y sujeto a la misma ley que la divinidad? Yo creo que ahí resumimos en parte pues el último pedazo Aunque de la hay algo, conversación. lo de comunidad. Mm, Me parece muy interesante. Porque, o sea, ¿se puede ser estoico sin vivir en comunidad? yo creo que no. ¿Por qué no? Yo creo que no, y creo que eso es un problema que tiene no el estoicismo moderno, sino la gente que cree conocer el estoicismo moderno. Y yo creo que esa tendencia se ve en TikTok o en las redes sociales. Porque hay una diferencia entre el estoicismo y esa tendencia. Y es que es una tendencia muy egocéntrica. La gente cree que el estoicismo es que todo me importa un culo y no. O la gente cree que el estoicismo es yo destacar por encima de los demás y el estoico no reconoce eso. El estoico reconoce que vivimos en comunidad y que yo no soy más que los demás, porque es que uno de los principios del estoicismo es que ellos no se comparan. O sea, entonces, Ujú. ¿cómo me voy a creer más que los demás si ni siquiera me comparan? Y si uno se coloca a revisar los videos, dicen, eres parte del 1% de la población. No, usted no es parte del 1% de la población, usted no es nadie, no O somos ponen, nadie. por ejemplo, gente gorda jugando videojuegos. Ajá. Y luego, quisieras ser este.
si sigues como estás viviendo, o este es tu momento ahora mismo. Entonces se vuelve una práctica muy egocéntrica y se vuelven personas que se creen más que los demás. Y creo que algo importante del estoicismo es reconocer que no somos más que nadie. Ujú. Reconocer Que, 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 que usted no es importante, como Mario Mendoza decía en una entrevista, Mendoza, creo que dije Mendoza, como Mario Mendoza decía en una entrevista, usted no es nadie, haga la fila como una persona normal, respete la fila. y al fin y al cabo, como dice la Biblia, todos somos polvo, todos somos polvo. O sea, todos somos polvo, todos vamos a morir, todos somos iguales de frágiles. Así hay gente que pareciera que fuera inquebrantable, todos vamos a morir en algún momento y todos somos iguales de frágiles. Cualquiera se puede morir en cualquier momento. Entonces, pero no, no sé. Ahí me queda la duda. O sea, Lo estoico y la comunidad. sí. Sí, bueno, O sea, lo por que yo ejemplo, voy pensé a poner es, un ejemplo. Yo digo conforme a mis pensamientos, eh, me autocontrolo cuando tengo pensamientos que no van conforme a como yo quiero ser, pero no me importan los demás. O sea, simplemente quiero mi bienestar. No me importan los problemas de la sociedad. O sea, quiero vivir solo en el bosque, pero conforme a mis principios. Ahí sería un estoico. es que ¿Estarías viviendo como un estoico? hay algo ¿O problemático con simplemente eso. sería autocontrol? Es que nadie puede vivir en soledad, en soledad absoluta nadie. O sea, tenemos que reconocer que somos seres sociales. Y eso, de hecho, nuestro progreso como sociedad es gracias a dos factores fundamentales. Que en el libro de Economía en Colores, el economista Javier Salín Martín habla sobre eso. Dice, nosotros evolucionamos como sociedad gracias al intercambio voluntario y a la especialización, a la división del trabajo. O sea, es decir, nosotros, es importante la comunidad en el sentido de que hay una interdependencia. Todos dependemos de todos. Eh, Hay un poeta libanés, no sé pronunciar el nombre, es Hilal Gibran, y tiene en un poema que es el trabajo, él reconoce el trabajo también como interdependencia. Si yo hago bien mi trabajo y se lo doy a Diego, Diego está satisfecho con mi trabajo y él va a hacer su trabajo bien. Entonces cuando él haga su trabajo Ujú. bien, otra persona va a disfrutar de ese trabajo y va a querer hacer su trabajo bien. Entonces si yo hago mi trabajo con amor, le estoy aportando a la sociedad, Ujú. porque está esa interdependencia de todos, todos dependemos de todos. O Entonces, sea que la comunidad es la fundamental. comunidad fundamental. La comunidad es fundamental y es fundamental de que tratar bien al otro, no O sea que creer la unos con relación los... de el estoico con la sociedad, ¿cómo es? El estoico es, yo creo que, pues todos somos políticos, pero Ujú. hay escuelas filosóficas, por ejemplo, los epicúreos que eran personas apolíticas, pues se aislaban en su Pero yo me jardín. refiero, por ejemplo, cómo debería interactuar un estoico con cualquier persona. O sea, con precaución, más bien como tomando provecho de esa persona, solamente si es Tomando una provecho, ¿no? solamente si es una persona que es bien para él se acerca, ¿cómo sería? O no importa, no tiene nada que ver. Es que, pues, creo que los estoicos se pueden reconocer en lo fundamental, pero ya en las Ujú. prácticas particulares, pues varía, Ya, depende de la persona. O sea, es decir, eh, pero no hay, por ejemplo, que... no hay una relación, Ujú. una razón única por la cual yo me relaciono con la gente. Yo me puedo relacionar porque me cae bien esa persona, o yo me puedo relacionar porque es mi Pero compañero de no habría, por trabajo. ejemplo, conflicto si yo solo soy estoico, ¿cierto? Y yo solo quiero interactuar con las personas por sacarle el provecho que me puedan dar. Pero ya no vendría siendo un estoico, ¿Por qué? Eso es a lo que me refería. porque se está aprovechando de las personas. Se está aprovechando de las personas y cuando uno se aprovecha de las personas, no hay bienestar. O sea, no hay bienestar O sea, porque hay una el interdependencia. interactuar social es el bienestar común. Sí. Ah, Claro, o sea, eso no. ellos no buscan solamente el Ujú, bienestar propio, sino el bienestar de la comunidad. ujú. Y entender que el bienestar de la comunidad también es bienestar propio. Si el pueblo está bien, yo puedo estar bien. Pero Ya, yo cómo voy a estar bien si hay niños muriéndose o si hay gente sufriendo. eso no sería un estoico. No. Yo creo que es que un estoico también tiene esa característica. De comunidad. Sí. De interesarse por que todos en su comunidad estén bien. Ujú. Entonces yo creo que el autocontrol también vendría siendo en función de no hacerle mal a mi entorno. Por ejemplo, un autocontrol puede ser, voy a dejar de utilizar plásticos de un solo uso porque eso le hace mal a mi entorno. Ujú. Y si le hace mal a mi entorno, también me hace mal a mí. O sea, y en un principio puede parecer que no, pues utilizo plásticos de un solo uso y no tiene consecuencias inmediatas.
pero en un futuro sí va a tener consecuencias. Entonces va a afecta el bienestar de la comunidad y también afecta mi bienestar. Luego está pensando que hay varios tipos de autocontrol, supongo. Mm, Por ejemplo, está el autocontrol de controlarse de cosas que usted piensa que son malas para usted, pero su cuerpo le pide que las haga. Ese también puede ser un tipo de autocontrol. Y siento que también está el autocontrol de cosas que así uno no le hagan daño, uno reconocer, como tener el control. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, una comida deliciosa, saludable. Aunque espera, antes pues sí, sí, lo voy a dejar continuar, pero antes de lo que usted está diciendo de que mi cuerpo lo pide, pero yo racionalmente sé que no. Porque hay prácticas eh, alimentarias, o sea, muchas personas que se dedican a este mundo de la nutrición están estudiando recientemente y es saber escuchar a mi cuerpo. Mi cuerpo es una persona sabia y mi cuerpo sabe lo que es bueno para él. No, pero no, continúa con lo otro y luego me pues no responde estoy de eso. acuerdo porque, por ejemplo, la gente que es, por ejemplo, adicta a la comida grasosa, por ejemplo. Mm, El cuerpo le pide más, pero es porque creó una necesidad. sí. Pero sí, también debe ser también, por ejemplo, agua, supongo. El cuerpo reseca los labios, Mm, si está con sed. mm, Ay, ¿qué está del autocontrol? El tipo de autocontrol siento que es más como, no sé, el poder decidir. Como el saber que tengo el control de mi vida. No tanto de hacer cosas malas, sino saber el control de mi vida. O sea, de cualquier cosa. Sea buena o mala, saber que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y pero, ahí está la virtud. De así puedo hacer lo que quiera, escojo esta cosa. Pero es como de vez en cuando hacer por autocontrol algo distinto. Por ejemplo, todos los días me baño con agua ambiente, normal. Pero un día tener el autocontrol de decir, hoy me voy a bañar con agua fría. No sé, cosas así. Siento que ese también puede ser otro tipo de autocontrol. sí, 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 puede ser también un tipo de control. Pero ese término de el control de mi vida, no sé si qué tan alienado con el estoicismo. Porque cuando uno empieza a Ujú. introducirse al estoicismo, se referencia mucho a esa frase de que O el control de mis acciones, más bien. bueno, el control, sí, básicamente el estoicismo es eso, Ujú, controlar nuestras acciones. ujú. Yo siento que es el pensamiento que deberíamos tener todos. No sé qué opina usted. Siento que el mundo sería mejor si todos tuviéramos autocontrol. Yo también creo lo mismo. Y Sí. de hecho, relacionado con el autocontrol, no sé si sabía, pero un dato random es que la testosterona, o sea, entre más una persona tiene testosterona, es más impulsivo. Entonces pierde autocontrol. Sí. Entonces hay mucho romanticismo con la testosterona de que todos los hombres deberíamos tener demasiada testosterona. Pero a la vez si uno tiene mucha testosterona, pues también está eso de que pierde autocontrol, se puede volver más violento porque pues si tiene pensamientos violentos los va a hacer en realidad. Entonces también hay que ver cómo las hormonas interactúan con el autocontrol. Aunque es que siento que el mundo, pues, primero, en el mundo hay muchos espectros de pensamiento, pues ahí se es el fundamento de la diversidad. Sin embargo, creo que una tendencia bastante marcada es que recientemente se ha venido discutiendo el tema de la virilidad. Ujú. Entonces ya está la idea de las nuevas masculinidades y es deconstruirnos como hombres. Bueno, eh, pensar más en dejar prácticas machistas, reconocer los micromachismos, eh, entre otras cosas. Sí, yo creo que una sociedad mejor es una sociedad que se autocontrola. Y más Porque, que todo porque hay cosas que hacemos que luego nos arrepentimos, o sea, volvemos al arrepentimiento. mm, Siento que muchas veces se actúa más rápido como por miedo a perder esa oportunidad. No sé, por ejemplo, una fiesta y no sé, está muy feliz y le ofrecen drogas una pelada que a usted le gusta mucho. Usted no piensa rápido. Digo, usted piensa rápido. No piensa. O sea, porque usted si piensa se demora. Y se demora, usted va a pensar que la pelada va a pensar mal de usted, no sé, que, ay, ese es tan aburrido. Entonces usted, en vez de pensar a futuro de cómo usted quiere vivir su vida, que usted en realidad no quiere drogarse. O sea, usted se droga simplemente como para... Porque es lo que el primer pensamiento que su cerebro le dice, como, cáigale bien, haga lo que ella le dice. Entonces es más como de pensamientos rápidos y siento que
el autocontrol le da esa cosa que falta en estos días, que es el tomarse el tiempo de pensar las cosas. Siento que ahorita es todo muy acelerado, cosas rápidas, y no se da tiempo de poder pensar. Entonces siento que también otra cosa buena que aporta al mundo es darle como esa pausa que es necesaria para poder valorar las cosas. También otra cosa que aporta es que ayuda a valorar lo que usted en realidad valora, porque usted tiene que pensar cómo quiere ver el resto de su vida, con qué valores. Entonces siento que es bueno. De hecho, es que lo bonito de todo lo que ha comentado es que básicamente se trata del estoicismo. Y en el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que siempre es bueno darle repasada a una o dos sentencias antes de acostarse a dormir. Es una buena práctica. Eh, por ejemplo, ese tema, en el libro 12, en el último libro, en la sentencia 17 dice, si no es apropiado, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas, porque tus impulsos deben estar bajo tu dominio. Y usted había comentado otra cosa que me recordó. Este libro es, digamos, las reflexiones que tuvo el emperador Marco Aurelio a lo largo de su vida. En el primer libro, él recopila las enseñanzas que le dejaron las personas que hicieron parte de su vida. Entonces están las enseñanzas de su abuelo, están las enseñanzas de su madre, está lo Son que... como unos principios de vida, o Ujú. unos proverbios de la Biblia, por así decirlo, Sí, pero del estoicismo. sí, son como sentencias. Ujú. Y lo que usted comentó de las cosas simples, eso también lo reconoce el estoicismo. Creo que Marco Aurelio, no recuerdo bien de quién lo aprendió, pero creo que fue más de su madre, y me voy a tardar en buscarlo. Pero ¿de qué trataba más o menos? Básicamente eso, de, De que de, de satisfacer las necesidades básicas y con eso estoy bien. Es es que, que en realidad con reconocer de que tener comida, tener un techo, tener salud, ya somos demasiado privilegiados. ujú, Y es como darle esa reconocimiento a esas cosas simples, porque muchas veces en a la vida ser rápida, al no tener tiempo para nada, pero tener que hacer de todo, eh, no se da como ese reconocimiento a las cosas simples porque ya se dan por hecho, o sea, se dan como si fuera una norma, cuando en realidad no es una norma y es algo que hay muchas personas que no lo tienen y que en realidad deberíamos estar felices de tenerlo y no tener como que valorar tanto cosas que sin esas cosas simples no podríamos ni pensar en tenerlas. por ejemplo, hay un sociólogo, creo que es de Polonia, que es Simon Bauman, y él dice que hoy en día la felicidad se termina en una tienda. Ujú. O sea, en una sociedad profundamente consumista, la felicidad está en función del consumo. Entre más consumas yo, más feliz soy. Y no, yo creo que si uno tiene las cosas simples, si uno tiene un techo, si uno tiene comida, si uno tiene acceso a la educación, si uno tiene unas buenas relaciones interpersonales, tiene lo mínimo y tiene eh, lo mínimo para agradecer, para ser feliz. Ujú. O sea, si uno se satisface las necesidades mínimas, el economista Max Weber habla de eso. El estado de bienestar básicamente es que las personas están bien si satisfacen sus necesidades básicas. Y van a dejar, por Básicamente. ejemplo, de sentir envidia, Ujú. que es algo que también hay mucho en la sociedad, envidia de este tiene más plata que yo, este es más guapo que yo. Entonces es como también quitar esa envidia porque ¿para qué lo voy a tener envidia si ya tengo lo que necesito? O sea, todo lo que tenga de más ya es avaricia, por así decirlo, y Sí, está de más y hay que agradecer. Así no se me dé algo, a agradecer porque igual si se me daba era demasiado, no sé. Y es más como, eso también le da un tipo de serenidad a la vida que también sirve. sí, o sea, Eso trajo... si uno tiene salud, si uno Ujú. tiene dónde dormir, si uno tiene que comer, tiene mucho por agradecer, demasiado por agradecer. Eso es importante reconocerlo en una sociedad como Colombia, donde Colombia casi la mitad de la población está en pobreza. Eh, Se puede decir que el 73% de la población está en un límite de vulnerabilidad. O sea, ganan 600.000 pesos o menos. Sí, y eso es muy problemático. Entonces, si uno tiene, eh, digamos, más oportunidades, pues tiene que estar muy agradecido. Y también
buscar Y alternativas otra para cosa, mejorar la vida de esas personas. siento que también al reconocer lo afortunado que se es, también se ayuda a que se piense en comunidad y en las personas que no tienen esas simples cosas. Entonces también ayuda a construir el bienestar común. Pero si usted no valora lo que tiene, pues le va a dar igual que alguien tampoco lo tenga o que alguien no lo tenga. Entonces siento que también ayuda a esas personas que no tienen esos básicos de vida para que las personas empiecen a reconocer esas falencias y a reconocer que es increíble que hayan personas que no lo tengan, porque ya sea como una norma que todo el mundo tiene. O sea, Sí, ya sea por norma que todo el mundo tiene una casa donde dormir. O todo el mundo sabe que va a dormir en una cama. Pero hay personas en condiciones de calle que también no tienen donde dormir, no dan por hecho que tienen algo para comer. Entonces también siento que se debe visualizar esas carencias y siento que ayuda también uno darle valor a esas cosas. no, incluso yo creo que también si uno reconoce los privilegios que uno tiene, uno se cuestiona por qué las otras personas no lo pueden tener. Uno qué ha hecho para merecerlo. Y creo que ahí entra la responsabilidad social. Ahí entra esta idea de, pues bueno, mi vida está bien, también quiero que la vida de los demás esté bien. Ujú. Porque pues es una comunidad, hay una interdependencia. Somos sociodependientes. Incluso creo que ese término puede ser una redundancia. Sociodependientes. Entonces, tanto pues también puede ser el autocontrol y el estoicismo también. Decir que hay autocontrol y el estoicismo es una redundancia. El estoicismo es autocontrol. Sin Eh, autocontrol no hay estoicismo. Ujú. Sí, básicamente eso. Entonces, reconocer esos privilegios que nosotros tengamos y también ayudar para que otras personas tengan las mismas oportunidades que nosotros. O sea, preocuparnos, por ejemplo, que en ese momento en Palestina, en Palestina, en Palestina hayan más de 2 millones de personas que están jodidas y que la mitad de esas personas están aguantando hambre y decir, pues, ¿por qué? ¿Qué hicieron para merecer eso? Ujú. O que ya vayan más de 30.000 muertos y no hablar solo en ese caso, también por ejemplo en el Congo o las guerras que están en varios países africanos, como ha vivido por ejemplo Somalia, Camboya. Entonces intentar también entender que somos una comunidad y que no solo tengo que estar bien yo, sino que también tiene que estar bien mi entorno. Y luchar y hacer al menos lo mínimo para que mi entorno esté bien. No necesariamente una persona va a cambiar el mundo, pero si trabajamos en comunidad, se puede tener el suficiente impacto para mejorar el mundo. Y otra cosa que quiero decir es que siento que el autocontrol va mucho de la mano también con el pensar que no vamos a vivir para siempre. O sea, pensar que en cualquier momento nos podríamos morir y, no, y podríamos morir sin vivir como queremos en realidad. Entonces, por ejemplo, un argumento podría ser, para no ser de estoico o vivir con su autocontrol, es, es que estoy joven y luego empiezo a vivir así como, no sé, como disciplinado, responsable. Pero la cosa es que uno se puede morir en cualquier momento y lo que uno haga en cualquier momento de su vida va a tener implicaciones directas con lo que haga el resto de su vida. Entonces es más como reconocer que lo que se hace en ese momento es muy importante para el resto de su vida y la puede marcar totalmente. Entonces siento que también es importante que ese aspecto en el pensamiento del autocontrol. Sí, no. Porque si se piensa que se va a ir para siempre, pues tengo tiempo de sobra para vivir de esa manera. Entonces en otro momento después, ahorita voy a vivir de esta manera. Yo creo que ahí es donde la muerte cobra sentido. La muerte cobra sentido porque tenemos un tiempo limitado en el cual podemos hacer lo que nosotros Ujú. queremos hacer. Con responsabilidad, claro. Y se empieza a valorar la vida también. Para ser libres. Y entonces acá me gustaría traer a Montesquieu a colación, porque él tiene una definición de libertad muy bonita. Y es que la libertad es poder hacer lo que debemos hacer. Entonces, que nos vamos a morir es profundamente relevante y para mí es lo que le da cierto sentido a la Ujú. vida. Pero la cosa es que pues se puede llegar a pensar de esa manera. De que no voy a vivir para siempre. O tengo 19 años, ¿para qué me voy a poner a vivir en la muerte si por ahí? Cuando tenga 80 me voy a morir.
pues ya sea por hecho que va a tener una vida larga. Entonces también es reconocer que se puede morir en cualquier momento, supongo, que es otro argumento de una persona que pueda tener un fuerte autocontrol. Es una persona que reconoce eso, reconoce que la vida se puede acabar en cualquier momento, reconoce que hay personas con carencias, reconoce que hay cosas buenas para uno y hay cosas malas, que hay personas que también sienten. Son un complemento de pensamientos que pueden hacer que una persona tenga mayor autocontrol o menor autocontrol. Sí. Sí. Bueno, el tema es bastante largo, pues por ejemplo, todos esos temas que se tocaron al final pueden ser También, cada uno un video. también está ahí el tema del libre albedrío, el autocontrol. O sea, ¿un animal tiene autocontrol? Ese puede ser otro debate. Un animal tiene autocontrol porque los perros se pueden, por ejemplo, como amaestrar, pero sería más por miedo que por pensamiento de él. Por ejemplo, un perro que le enseñen a esperar a comer. Pero no es autocontrol porque no se está controlando él mismo, lo está controlando alguien más, lo está controlando alguien más a través de reforzamientos positivos o negativos. No es que el perro a voluntad decía, bueno, quiero saltar esa Sí. cuerda. Tiene Sino- alguien que enseñarle. Ajá, entonces pues yo creo que los animales sí no tienen autocontrol. Los Entonces animales puede ser están algo que nos dados- hace humanos también, que nos diferencia. Como humanos es Ajá. tener autocontrol. Sí, me parece que es una buena conclusión para el video porque ya van 40 minutos. No queremos que sea igual de largo que el otro, a pesar de que el tema se puede extender durante horas y horas. Nosotros esta conversación, Igual nos gustaría que nos pusieran en los comentarios qué opinan, por favor. por favor, ¿Qué opinan? comenten. No, ya en serio, que pusieran qué duración de los podcasts les gustaría que tuvieran, cómo les gustaría que fueran los podcasts, si tuvieran una cierta división, no sé, que... también estamos pensando en traer invitados para que no seamos siempre solo nosotros dos, entonces, ¿cómo les parecería? ¿Qué temas les gustarían también? Y si Luis tiene algo más Pues que decir. yo sé que nos van a dar una porción muy pequeña. O sea, No, nuestra pero por audiencia es una ejemplo, población muy reducida de personas. Pero por ejemplo el video pasado lo vieron más de 100 personas. 100 personas ponga 100 personas en un salón. Sí. Son bastantes personas. Pero ¿será que son 100 personas los que vieron o hay una persona que repetía mucho el video? ¿Será usted? O usted. No, pero yo creo que 40 minutos es suficiente, en especial si queremos tener más alcance, más audiencia. No nos podemos dar el lujo porque no estamos lo suficientemente consolidados para hacer un video de 4 horas como lo hace Jordi Wild, creo que. Jordi Wild. Jordi, sí. Pues no, pero sí, creo que 40 minutos es bien para un podcast. Sin embargo, insisto en el mismo tema, esa conversación puede ser muy extensa. De los últimos puntos que tocaron, la conversación se puede extender, pero me parece importante que cortemos acá. El tema para el próximo video no sabemos qué va a ser. Esperemos que el próximo video sí salga entre una semana y que no nos tardemos un mes en sacarlo. Igual no se van a dar cuenta porque... Sí, Pero bueno. pero bueno, igual a los que nos ven, que son... Muchas gracias. Son personas, o sea, así en ese momento sean pocas personas, pero es bonito las personas que nos ven, porque nos comentan mucho. Y también nos gustaría... Porque nos escriben internamente de cuándo vamos a sacar el próximo video. Y pues, Nos gustaría que comentaran para que también tener como más interacción con ustedes y si alguno, tal vez hay una persona muy interesante y también podríamos invitarla al podcast, también si por ejemplo sabe mucho de un tema, también la podemos invitar. Y sí, muchas gracias por vernos. En este momento estamos buscando cancerberólogos, Ah, expertos en cancerbero. para, Acá tenemos uno. para el podcast de Cancerbero, porque Luis no va a hablar nada y yo voy a hablar todo. Ah, no, Acá tenemos un experto en cancerberología. Ahí hay un póster de cancerbero. Este es el cuarto Diego. Bueno, nada, les agradecemos. Muchas gracias por ver Ataraxia Podcast. hasta luego.